Y es que el presidente Felipe Calderón y el poeta Javier Sicilia encabezaron en el castillo de Chapultepec el diálogo por la paz en México. En este diálogo con familiares de las víctimas, el presidente estuvo acompañado por los secretarios de Gobernación, Seguridad Pública, Educación y Desarrollo Social, así como por la Procuradora General de la República y el vocero de Seguridad del Gobierno Federal. Con los detalles sobre este encuentro tengo en la línea telefónica a mi compañero Gerardo Martínez. Muy buenas tardes, Gerardo, ¿qué nos puedes decir al respecto? Claro que sí, Kelly, muy buenas tardes a todos. Como tú bien dices, esta mañana inició un encuentro entre la sociedad civil y el Gobierno Federal en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, entre lo que es el Gobierno Federal, Felipe Calderón encabezando al Gobierno Federal, así como Javier Sicilia, el poeta, quien iniciara ya varios recorridos por el país en busca de justicia por la violencia que se ha generado en México. Hay que decir y que de entrada que Javier Sicilia se fue con todo en contra del presidente Felipe Calderón, a quien echó en cara las miles de personas que han fallecido, que ha dejado a la lucha en contra del crimen organizado, y por esto dijo al primer mandatario que debe de pedir perdón, y vamos a ver cómo lo dijo. Aquí, señor presidente, vean bien nuestros rostros, busquen bien nuestros nombres, escuchen bien nuestras palabras. Estamos una representación de víctimas inocentes. ¿Les parecemos bajas colaterales? Números estadísticos, el 1% de los muertos. De cara a esa justicia que reclamamos, venimos hasta aquí, en primer lugar, a que reconozcan la deuda que el Estado mexicano tiene con las víctimas, con sus familias y la sociedad entera. Por eso, en su calidad de representante del Estado, señor presidente, está obligado a pedir perdón a la nación, en particular a las víctimas. Después, Javier Sicilia solicitó al primer mandatario la creación de un organismo, una especie, dijo, de Fiscalía Social de la Paz, la cual vele por las personas que resulten afectadas en esta guerra contra el crimen organizado. Para ello exigimos que usted proponga la creación de un organismo ciudadano autónomo, puede ser una comisión de la verdad, de la justicia y de la reconciliación, o una Fiscalía Social de la Paz. Su función deberá ser establecer y vigilar el cumplimiento del quehacer político en la visibilización de todas las víctimas. Minutos después tocó turno al presidente Felipe Calderón pues hacer uso de la palabra, quien de entrada dijo que estar triste por todo lo que ha ocurrido a raíz de que decidió iniciar una guerra en contra del crimen organizado, e incluso habló de las víctimas de esta forma. Y a mí también me entristecen las pérdidas de vidas de miles y miles de mexicanos, especialmente de jóvenes. Y coincido, no es cuestión de número. El énfasis en las estadísticas no releva la importancia de cada una de las vidas, ni una sola de las muchas víctimas que ha habido. Me entristece la vida cegada tan tempranamente de cientos de jóvenes inocentes como Juan Francisco, su hijo. Me duelen las vidas de sus compañeros y de sus amigos. Y me duelen también profundamente las vidas de los más de 1000 policías municipales asesinados. Me entristecen los huérfanos de los 263 militares. Enseguida el primer mandatario le respondió al poeta de el hecho de haber comenzado esta lucha contra el crimen organizado fue porque tenía que velar por los mexicanos que empezaban a sufrir por la violencia. Incluso, categórico dijo a Javier Sicilia que él está equivocado. Y en ese sentido, todos los que integramos el Estado y cada quien en su grado de responsabilidad, somos responsables, y coincido que debemos pedir perdón por no proteger la vida de las víctimas, pero no por haber actuado contra los criminales que están matando a las víctimas. Eso definitivamente es un error. En eso, Javier, sí estás equivocado. Sí es de pedir perdón por la gente que murió a manos de los criminales, por no haber actuado contra esos criminales. Pero si de algo en todo caso me arrepiento en eso, no es de haber enviado fuerzas federales a combatir a criminales que nadie combatía porque les tenía miedo o porque estaba comprado por ellos.
De lo que en todo caso me arrepiento es no haberlos mandados antes, es no haber tenido un operativo justo en Cuernavaca, precisamente, que pudo haber atrapado primero a la banda que mató a Francisco. Kelly, hay que decir también que este diálogo que se inició en el castillo de Chapultepec a veces se tornaba pues en un diálogo de dos personas. Es decir, el presidente Felipe Calderón se refería específicamente al poeta Javier Sicilia y este a su vez al primer mandatario. Aquí el poeta Javier Sicilia aseguró que pues el país se encuentra entre dos fuegos, principalmente por el acecho de los delincuentes. Señor presidente, este es el dolor de la nación. Estamos entre dos fuegos, entre la corrupción institucional y los crímenes. Si los criminales campean y hacen y son tan crueles y son tan cabrones, perdónenme la palabra, y tan hijos de la chingada, a veces las palabras son precisas, a veces estas dicen más de lo que podríamos decir con decencia. Es porque en las instituciones, yo no estoy hablando del Poder Ejecutivo, estoy hablando de todo, usted también lo ha señalado, los presidentes municipales, las procuradurías de los gobiernos de los estados, es porque ahí está la corrupción. Kelly, pues ya casi al final de este diálogo, al cual asistieron más o menos unas 30 personas entre funcionarios y familiares de víctimas, el poeta Javier Sicilia, pues en un acto por demás inesperado, se levantó de su asiento y comenzó a mostrar lo que traía en su chaleco, es decir, traía algunos botones, algunas insignias, o bien, como él dijo, algunos rosarios que le ha dado la gente, cuando ha recorrido distintos estados del país. E inclusive le dijo así al presidente que le regalaría pues un rosario que le había dado una persona en sus recorridos. Y con un énfasis, rosarios, escapularios, botones de conmemoración. Traigo un rosario que le envía una víctima a usted, ahorita se lo doy. Acto seguido, Kelly, pues Javier Sicilia se levantó de su asiento, caminó y encontró de frente al presidente Felipe Calderón, a quien le entregó precisamente este presente que le ha enviado la gente de los estados. Como un signo de que ahora la justicia le corresponde a usted, señor, y al Estado, y este es el rosario que le manda una de las víctimas. Ya por último, Kelly, te comento que al final el presidente Felipe Calderón pues dijo que echarse para atrás no significaba conseguir la paz que tanto anhelamos los mexicanos después de esta violencia que lleva ya más de 4 años, principalmente por una guerra que se inició en contra del crimen organizado. Al final, ambas partes acordaron nombrar una comisión especial que dé seguimiento a todo lo que se habló en este alcázar del castillo de Chapultepec y posteriormente pues también acordaron reunirse y verse las caras hasta el mes de septiembre, es decir, en 3 meses, quizá para hacer una evaluación de lo que va a pasar o de lo que vaya a pasar en estos 3 meses. Kelly, es la información que tenemos, lo que ocurrió esta mañana en el castillo de Chapultepec. Muchas gracias, Gerardo. Gerardo, te quería preguntar, ¿quién va a formar esta comisión? ¿Va a ser la ciudadanía o va a ser parte del gabinete o gabinete con la ciudadanía? ¿Quiénes son los que forman esta comisión? ¿Se habló de eso? Fíjate, Kelly, que ahí no se estableció precisamente quiénes iban a establecer esta comisión. Sin embargo, se le dijo al secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, que se encargara precisamente de llevar a cabo, de formar esta comisión. Específicamente van a participar personas de lo que es la sociedad civil y también del gobierno federal. Ahí también estuvieron varios funcionarios como la Procuradora General de la República, el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García, así como el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, entre otros. Pero dijeron que próximamente se van a sentar para precisamente ponerse de acuerdo y darle seguimiento a todos los casos que fueron ventilados en este lugar, que fue el alcázar del castillo de Chapultepec. Pero aunque hubo muchos secretarios de Estado, como los estás mencionando, Gerardo, principalmente la conversación fue entre 2 personas, entre Javier Sicilia y el presidente de México.
Efectivamente, aunque estaban ahí varios funcionarios públicos, específicamente varios secretarios de Estado, pues como bien lo decíamos, por momentos el diálogo parecía que era entre dos personas, mientras que el presidente Felipe Calderón decía una cosa, el poeta Javier Sicilia le respondía. Lo que sí yo debo decirte que algunas intervenciones de Genaro García también hubo, también de la Procuradora General de la República, Marisela Morales, para tratar específicamente algunos de los temas que fueron ventilados, de las víctimas que estuvieron ahí. Alguna persona se quejaba de la desaparición de por lo menos 4 de sus hijos en los últimos 2 años, y de esto, por supuesto, la Procuraduría General de la República acordó sentarse a revisar el caso y tratar de resolver y por supuesto, saber en dónde están estas personas que son hijos de una mujer que llegó precisamente del estado de Chihuahua.